Bendiciones, aquí Giri de Ruta 777 Van para compartir la palabra del Señor contigo en este día. Algo que me sucedió en estos pasados días. Recibí, ¿verdad? Por un mensaje en la red de TikTok, recibí un mensaje de una persona, una joven desesperada, una joven que decía haberle fallado a Dios. Y comenzamos a cambiar mensaje, comenzamos a yo tratar, ¿verdad?, de reconfortarla por lo que ella decía haberle fallado a Dios. Y en esta conversación me tocó bien profundo porque muchas veces se nos olvidan que somos frágiles y en cualquier momento podemos caer en pecado. Y dice la palabra del Señor que mirad a aquel que esté firme, que no caiga. Pero también dice la palabra del Señor en Lamentaciones 3:22, dice, y te lo voy a leer de la misma palabra del Señor, dice: las gracias de Jehová no se han acabado, sus misericordias no se han agotado. Y el 23 dice: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y me impactaba esta joven porque ella sabía y entendía que le había fallado al Señor. Ella sabía que ella era una joven que era criada en el Evangelio de Colombia, criada en el Evangelio, tomó malas decisiones en algún momento, estaba pasando por problemas en su matrimonio porque tenía una unión desigual, un hombre que no le sirve al Señor, un hombre que es apartado de Dios. Y ella es sierva del Señor y ella incurrió en un pecado, en el mismo pecado que incurrió David. Pero ella adulteró en el matrimonio, me contaba, y ella se sentía, mi corazón, que no era el que había cometido el pecado, se sentía compungido. Mi corazón se sentía destrozado, y solamente estaba leyendo sus mensajes y se compungía mi alma, mi espíritu. Y muchas veces tú que sigues al Señor, le fallas al Señor y a veces te crees que no puedes volver a llegarte al Señor porque le has fallado, porque cometiste un error grave, porque cometiste una falta que quizás no tiene perdón, aún conociendo el Evangelio, sabiendo que sí tiene el perdón. Pero el Señor dice en esa palabra en Lamentaciones que Él renueva cada mañana su misericordia. Pero muchos varones en la palabra del Señor, el Señor los utiliza no solamente para que tú veas las cosas que hicieron grandes, las proezas que hicieron a través de la palabra del Señor, sino también te muestra lo frágiles que son. Abraham mintió para que no se llevaran a su mujer en algún momento por lo preciosa que era aún en avanzada edad. David es el ejemplo más brutal que podemos usar, y lo voy a utilizar en este video. Pensaba hacer un video corto, pero no, en realidad no lo puedo hacer corto porque no podría explicarte esto. Y David, sabemos que tomó por mujer a una mujer ajena. Sabemos que tomó por mujer a una mujer que estaba invalidada para él por el Señor, que él no podía tomarla, que él no podía acercarse a ella. Pero aún así, aún pensando que él no iba a caer, aún pensando que quizás Dios iba a pasar por alto su pecado, lo hizo. Y después el profeta Natán se acercó a David y le mostró el pecado que él había cometido y le mostró las consecuencias por las cuales iba a pasar. Y nuestro pecado sí va a tener consecuencias, nuestro pecado sí, el Señor nos va a perdonar, va a renovar sus misericordias en ese momento. El Señor va a estar contigo, pero también van a haber consecuencias. Pero lo que quiero mostrarte esta mañana fue lo que hizo David luego de esto. Y en el Salmo 51, es un salmo precioso, un salmo que acabo de esta mañana estudiarlo, acabo de esta mañana introducirme en este salmo. Es un salmo de arrepentimiento. Después que David cometió esta falta, David escribió este salmo. Y David dice en el versículo 3, hay tres cosas que yo te quiero poner de punto en esta mañana.
si te tomas el tiempo para que veas este video hasta el final. Porque al final vas a ver lo que te voy a estar hablando en el transcurso de estos 3 puntos. En el versículo 3, en ese Salmo 51, el Señor, David, hace algo importante, que es lo que hizo esta mujer mientras se comunicaba conmigo. Mientras esta mujer me escribía, esta mujer estaba reconociendo su pecado, estaba reconociendo que había fallado. Y eso es bien importante en tu vida cristiana y en mi vida cristiana. Porque David escribió en el Salmo 3, porque yo reconozco mis delitos y mi pecado está siempre delante de mí. Antes de tú no reconocer tu pecado está delante de ti, está ahí constantemente diciéndote: todavía estoy aquí, todavía te recuerdo que fallaste, todavía. Pero tiene que llegar ese momento del arrepentimiento, tiene que llegar ese momento del reconocer ese pecado y el reconocer esa falta que tuviste ante Dios. Y entonces el pecado se irá apartando de ti. Entonces el pecado dejará de estar hablándote y de estar diciéndole a tu mente y a tu corazón que fallaste, que pecaste, que ya no tienes vuelta atrás, que ya no te vas a levantar. Y David en este versículo 3 reconoce, pero más aún reconoce que ese pecado lo estaba lastimando, que ese pecado era como una aguja en su corazón, que ese pecado era como un látigo que estaba encima de él. Y ese es el primer punto: reconocer. No te estoy dando mano libre para que caigas, te estoy dando mano libre para que cuando suceda reconozcas ese pecado, para que ese pecado ya no tenga esa mano acusadora sobre ti, ya no tenga ese dedo que te esté acusando, porque su misericordia se ha renovado. Y luego David sigue escribiendo este Salmo precioso 51 que te exhorto a que lo busques, a que lo leas, por si acaso has caído en esta falta. En cualquier falta, sea mínima, pienses que sea mínima, sea mayor, todas para el Señor son iguales. Y en el versículo 9, David escribe: oculta tus rostros de mis pecados y borra mis maldades. Aquí viene ese ruego. Y esta mujer, mientras hablaba conmigo, esta mujer de Colombia, por medio de TikTok, de mensajes, me escribía y ella quería que Dios la perdonara, pero ella sentía que Dios no la iba a perdonar. Pero lo lindo de esto es que ya ella había reconocido ese pecado. Ya ella estaba en esa transformación mientras escribía y hablaba conmigo, en esa transformación de que el pecado ya no tenía cómo amenazarla, que el pecado ya no tenía cómo decirle, cómo acusarla, sino que ahora el Señor estaba escondiendo el rostro de sus pecados y que ahora el Señor estaba borrando toda maldad de su corazón. Y en esta mañana quiero acordarte que el Señor, no importa lo que hayas hecho, el Señor quiere borrar ese pecado de tu corazón. Solamente tienes que estar dispuesto, solamente tienes que reconocer. Y en el versículo 10, David escribe: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Pídele al Señor, suplícale al Señor. Esta mujer le suplicaba al Señor que la aceptara y que la renovara. Y yo hacía esta retrospección mientras yo estaba leyendo este salmo y haciendo este pequeño estudio. Yo decía: wow, Señor, es que yo veo a David en esa mujer. Yo veo que esa mujer cayó en un matrimonio que no era agradable, quizás porque ese varón no te sirve a ti. Y ella cayó y fue y adulteró. Y entonces ella cayó en el pecado, pero ella reconoció primero. Luego te pidió que borrara sus pecados de ella. Y ella no se daba de cuenta de que estaba haciendo todo este mismo procedimiento que hizo David en este salmo. Todo este procedimiento que escribió David como una solución a cuando fallamos. Y entonces, Señor, tú creas un corazón limpio por esto. El Señor está creando un corazón limpio de nuevo, está renovando esas misericordias que te decía en Lamentaciones 3, 22 y 23. El Señor las está renovando en este momento, en ese arrepentimiento, en
en esa obediencia que ahora estás teniendo, le estás pidiendo un corazón limpio, un corazón sano, un corazón agradable a Él. Y lo más lindo de esto es que David termina este salmo en uno de los 3 últimos versos. En el verso 17, David escribe: sacrificio es para Dios un espíritu quebrantado. Lo que esta mujer tenía en ese momento, ella estaba quebrantando y ese quebranto de ella me quebrantaba a mí y me hacía recordarme a mí: estás listo, prepárate. Ten cuidado que no te caigas, ten cuidado, procura esa misericordia del Señor, procura esa salvación que el Señor te ha regalado, protegerla, mantenerla. Al corazón contrito y humillado no lo desprecias, oh Dios. David hizo un resumen en este salmo para llevarnos al final a decirnos, darnos el resumen aquí. Que un corazón contrito y humillado, como el que tenía esa mujer luego de haber cometido este pecado. No te estoy diciendo que cometas pecados y vuelvas a recaer y vuelvas a recaer. Lo que te estoy es dando la solución en este Salmo 51, por si acaso has caído, por si acaso no procuraste estar bien y caíste en ese pecado, porque somos carne y en algún momento nos va a pasar que tengas la sapiencia, que ese corazón, el reconocer, el pedirle a Dios que borre ese pecado, y la sapiencia de que ese corazón contrito y humillado va a tocar el corazón de Dios. Pero Dios te acuerda algo mejor: que sus misericordias fueran renovadas en la mañana, al amanecer este día. Dios te cuide, Dios te guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Muchas bendiciones.